El relámpago azul. Caí rendido, ni cené. Trabajamos en la mina de cobre de sol a sol, en otras palabras, casi 11 horas. Hice números, sumé 44 viajes desde el muro a la caldera del volcán. Es decir, 39.600 metros con la carga de mineral y otros 39 kilómetros y pico de vacío. El maestro golpeó la pared a razón de 30 o 40 mazazos por minuto. Eso representó un total de 500 golpes aproximadamente. Sí, estábamos molidos. Los discípulos contaron. Les había ido relativamente bien. Aquella gente, explicaron, solo estaba interesada en el dinero. Soñaban con el dinero y vivían para el dinero. No los creyeron cuando anunciaron la existencia de un reino invisible en el que se trabaja gratis y por amor. En algunas casas les dieron con la puerta en las narices. El martes 10 de febrero, año 28, acudimos a la mina y todo se desarrolló sin contratiempo. Terminamos igualmente machacados. No sé cuántos días más hubiera resistido, pero el destino nos sacó del volcán. Empiezo a parecerme a Jasón. Al regresar al campamento sucedió algo imposible. En lugar de rodear Irón, el Galileo caminó por el centro de la población curioseando. Las casas, casi todas de una planta, eran de piedra, puro basalto. Las puertas permanecían abiertas incluso en la noche. ¿Quién hubiera pensado en robar a los que nada tenían? Las lucernas iluminaban algunas calles, los niños jugaban o lloraban, y los perros hacían esfuerzos por alcanzar los calderos en los que borboteaban los guisotes de carne. En varios patios observamos una escena que nos llamó la atención. La gente acudía al volcán, robaba pequeños trozos de cobre y regresaba al pueblo. Practicaban un agujero en el suelo y hacían fuego llenando el boquete de carbón y madera. Allí enterraban el mineral en un crisol y soplaban con la ayuda de tallos de bambú. Cuando la candela alcanzaba 1000 grados, los paisanos sacaban el crisol y lo removían con un palo. Si el cobre no se había desprendido de la mena, volvían a soplar. Finalmente rescataban del fondo algunas pepitas de cobre puro. El mineral era muy cotizado. Pues bien, en esas estábamos observando el paciente lavado del cobre cuando de una choza próxima salió un individuo. Reconoció a Jesús, corrió a su encuentro y gritó: «Rabí, Rabí». El Galileo se volvió. El hombre se cubría con un manto. Su rostro permanecía oculto. Los del crisol, al verlo, se levantaron y cerraron la puerta con violencia. ¿Qué sucedía? Allí quedamos los dos sin saber qué hacer. El individuo, muy flaco, se arrojó a los pies del Galileo y empezó a besar las sandalias. Jesús hizo ademán de retirarse, pero el tipo se abrazó a las piernas del Hijo del Hombre. El maestro casi se cae. «Rabí», estalló al fin, «tus discípulos han hablado de un reino maravilloso. Yo quiero entrar en ese reino, pero antes necesito que me limpies». Levantó la cabeza y se descubrió. Era un leproso. La cara y las manos aparecían deformadas. Era la enfermedad que los judíos denominaban Sarat. Esa noche Santa Claus me facilitó algunos datos complementarios. Probablemente se trataba de la lepra llamada lepromatosa, que ataca la piel, los nervios y las mucosas, con parálisis de las extremidades y de los músculos. La provocaba el Mycobacterium leprae. Entre los judíos se hallaba muy extendida. Comprendí. El muchacho quizá tuviera 20 años. No tenía acceso a ningún lugar público, era la ley. Los leprosos vivían prácticamente de la caridad. A veces formaban colonias para defenderse, pero casi siempre se los veía merodear solitarios en los estercoleros o en las cuevas. De ahí que solicitara que Jesús lo limpiara. El Galileo, tan desconcertado como yo, permaneció en silencio, y el joven empezó a gemir y a llorar. Solo repetía: «Rabí, límpiame, límpiame, límpiame». Un perro esquelético se acercó y le ladró al maestro. No sé qué sucedió, no consigo explicármelo. De pronto el Galileo se inclinó y acarició los cabellos del leproso. Después tomó al muchacho por los brazos y lo alzó al tiempo que decía casi para sí: «Lo quiero, quedas limpio». Al instante la calleja se iluminó, todo se iluminó.
Las flamas de las antorchas ancladas en las paredes oscilaron y casi se apagaron. ¿Pero qué sucedía? No había viento. Fue un relámpago azul, sin trueno. Fue un relámpago prolongado de casi 8 segundos. ¿Pero dónde estaba la tormenta? No había tormenta. Fue un azul celeste que lo cubrió todo: piedras, suelo, ropas, caras, manos, perro. Era un azul como jamás he visto. Miento, fue un azul como el que cubrió la aldea de Saitán el día de la curación masiva. Quedé desconcertado, la garganta se secó, sentí un ligero mareo y un extraño hormigueo en las manos y en los pies. El perro esquelético huyó, lloraba, volví a mirar al cielo, ni rastro de nubes. Algunos luceros se asomaron, tan asombrados como este explorador, y percibí un intenso olor a jazmín, el perfume que el mayor asociaba con la misericordia. ¿De dónde procedía? Miré a todas partes, como un idiota. Allí no había jazmines, solo paredes de piedra negra. El Galileo no se inmutó, contempló al joven y ordenó: no hables con nadie de lo que te ha ocurrido. Preséntate ante los sacerdotes y ofrece el sacrificio que ordena Moisés. Después lo abrazó con ternura y terminó perdiéndose en la oscuridad con sus clásicas y largas zancadas. Me acerqué al muchacho y lo examiné minuciosamente. Las deformidades habían desaparecido, la piel lucía limpia y suave como la de un bebé, ni rastro de lepra, y me pregunté por enésima vez: ¿cómo lo hizo? El joven no obedeció la recomendación del rabí y, pasado el primer susto, empezó a saltar de alegría. Lloraba, gritaba, aporreaba las puertas y declaraba que el carpintero de Nahum lo había sanado. La gente desconcertada lo contemplaba y corría en todas direcciones, avisando al resto del barrio. En minutos aquello fue la locura y el joven se vio arrastrado por la multitud. Al llegar al campamento vi al maestro tranquilamente sentado junto al fuego. Al pasar a su lado, llevó el dedo índice izquierdo a los labios y solicitó mi silencio. Asentí con la cabeza. De todas formas, no pensaba hablar con nadie de lo sucedido en las calles de Irón. Cené algo y permanecí un buen rato observando al Hijo del Hombre. Qué extraña criatura, qué inmenso poder, cuánta piedad. Aquello iba contra todos mis principios, si es que alguna vez tuve principios. Y repasé mentalmente los rasgos del Galileo que siempre me llamaron la atención. No rehuía ninguna cuestión, salvo los asuntos relacionados con la política. Respondía todas las preguntas, no importaba su naturaleza. Se distanciaba cuando deseaba estar solo. Jamás se despedía de nadie. Afirmaba que despedirse es morir un poco. Utilizaba el hasta luego. Nunca se disculpaba, nunca tenía prisa, aunque su vida discurría a gran velocidad. Jamás le vi pedir perdón, nunca solicitaba consejo en asuntos de importancia. Cuando se disponía a permanecer en algún lugar y por cierto tiempo, revisaba su petate con minuciosidad. Una cinta enrollada en la cabeza significaba larga caminata. Disponía únicamente de 2 túnicas, una roja y la de lujo, blanca, tejida por María su madre. Jesús siempre caminaba a la izquierda de la gente, cerca del corazón. Nunca esperaba a nadie. Jamás cerraba las puertas, nunca le vi mirarse en un espejo, salvo cuando se afeitaba o se cortaba el pelo. Utilizaba una almohada de piedra, nunca cortaba flores, no participaba en las cacerías, no polemizaba, era zurdo, eructaba y tenía gases como todo el mundo y se limpiaba la nariz con las hojas de los árboles. Mentirosos como yo. Esa noche fue agitada. La noticia de la sanación del joven leproso voló por Irón y la gente. Una verdadera multitud rodeó el campamento. No sirvieron las buenas palabras de Andrés. Los vecinos querían ver, querían tocar, querían conversar con el carpintero prodigioso. Todas las familias tenían un enfermo, un tullido o una deuda por satisfacer. Los gritos, empujones y protestas nos pusieron en alerta y recogieron las tiendas a la carrera. Bartolomé se ocultó en el reda y escapamos como pudimos. Los alterados habitantes de Irón nos acompañaron un trecho hasta que se aburrieron. Después seguimos huyendo sin rumbo fijo y en mitad de la oscuridad. Aquel parecía el destino del Hijo del Hombre: huir,
huir constantemente. Por supuesto, la mina quedó olvidada, nunca regresamos al volcán apagado. Por cierto, no cobramos el salario. Al retornar a la cuna, analicé los textos evangélicos y comprobé que Jasón tenía razón. Los mal llamados escritores sagrados no dieron una. Mateo, en el capítulo 8, versículos 1 al 5 de su evangelio, dice textualmente: Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó. ¿Qué monte? Jesús procedía de una mina de cobre, no de un monte. ¡Qué gran muchedumbre! Iba solo. Yo no existía oficialmente. Fue después, horas más tarde, cuando el campamento se vio asaltado por la multitud y por supuesto lo que escribe a continuación, versículos 7 al 13. Es igualmente falso. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón, una gran muchedumbre. Al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastara, pues curó a muchos, de suerte que cuando padecían dolencias se le echaban encima para tocarle, y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Falso. Rematadamente falso. No caminamos hacia el mar y tampoco nos seguía nadie. Lo hicieron durante medio kilómetro. Después se volvieron hacia Irón. ¡Qué pequeña barca! Curó a muchos, que yo sepa solo al joven leproso. Espíritus inmundos, fantasías de Mateo. Como se verá tras los sucesos en Irón, permanecimos 2 días escondidos en las colinas sin atrevernos a asomar la nariz. Gente de Tiro y Sidón del otro lado del Jordán, de la Idumea y de Jerusalén. Eso fue después, mucho después. Mateo equivocó paisajes y paisanajes, pero tampoco es justo culpar del desastre informativo al bueno de Mateo Leví, el escautador de impuestos de Nahum. En realidad, el texto mencionado no fue escrito por él. La Iglesia Católica lo sabe, pero nunca lo reconocerá. El supuesto Evangelio de Mateo fue redactado hacia el año 40, unos 10 años después de la muerte del Galileo, por un tal Isador, discípulo de Mateo Leví. Se sirvió de las notas escritas por el Gabbai poco después de la muerte del Hijo del Hombre, así como de los recuerdos de Mateo. En aquel tiempo los discípulos honraban así a sus maestros, atribuían lo escrito por ellos a los que admiraban, era lo acostumbrado. Por supuesto, Isador no estuvo presente en Irón ni en ningún otro lugar. Presentó a Jesús como un hijo del rey David y el texto fue escrito con un objetivo único: el pueblo judío. Con el Evangelio de Marcos pasó lo mismo o algo peor. Marcos era un niño cuando el maestro desarrolló su vida de predicación. Se llamaba Juan Marcos, hijo de Elías, en cuya casa se celebró la última cena. Jasón escribe mucho sobre ambos. Pues bien, cuando creció Juan Marcos, siguió a Pedro en sus viajes y bebió de los recuerdos del apóstol. Después se unió a Pablito de Tarso, el nefasto. En resumen, el Evangelio de Marcos es una sucesión de errores y fantasías provocados en buena medida por Pedrito y Pablito. Como tendré oportunidad de contar, espero, Pedro era extraordinariamente crédulo y tomó por milagros lo que en realidad fueron sucesos naturales. Pablo de Tarso, por su parte, misógino y homosexual, nunca conoció al Maestro y alteró muchas de las palabras del Hijo del Hombre, según sus intereses, y Marcos se hizo eco de ellas. Terminó su evangelio en el año 68 de nuestra era, es decir, 38 años después de la crucifixión del Galileo. La iglesia primitiva, para colmo, cambiaría y suprimiría muchos de los pasajes, lo dicho. Una catástrofe informativa. Lucas contó lo que le contaron, no tuvo la fortuna de conocer a Jesús de Nazaret. En el año 47 empezó a seguir a Pablito de Tarso y concibió la idea de escribir una trilogía sobre la obra, pensamientos y milagros del Rabí de Galilea. Empezó a redactar el texto en el año 82 en la ciudad griega de Acaya, pero solo pudo escribir 2 de los libros. El segundo, Los Hechos de los Apóstoles, no fue concluido. El Evangelio de Lucas, por tanto, es el Evangelio de Pablo, es decir, un error tras otro. Juan Zebedeo, el evangelista, merece un capítulo aparte. Escribió lo que le interesaba y a su manera. La verdad no contaba para él. Lo narrado por Jasón en las bodas de Caná es esclarecedor. Tampoco fue escrito por el soberbio y presuntuoso Zebedeo. Lo redactó Natán, un judío helenizado de Cesarea, amigo de Juanito.
La redacción, basada en los recuerdos de Juan, se inició en el año 101 de nuestra era. Nunca había visto tantas mentiras juntas, y lo dice un mentiroso profesional, pero en el fondo nada de esto es importante. Jesús, como se verá, no fundó ninguna iglesia. De fracaso en fracaso. La huida de Irón fue deprimente. Los discípulos no entendían, no aceptaban que el rabí se comportara de aquel modo tan esquivo y absurdo. El pueblo lo reclamaba, tenía el poder al alcance de la mano, lo hubieran proclamado rey en cuestión de días, porque huían. Hubo disputas entre los 12. Pedro, Juan Zebedeo, el Iscariote y Simón el Zelota fueron los más obstinados. Era el Mesías prometido y libertador, quien tenía el poder de convertir el agua en vino, quien era capaz de limpiar a un leproso con el simple gesto de acariciar sus cabellos, quien hablaba como él, quien arrastraba a las multitudes. No había duda, estaban ante el rompedor de dientes del que hablaban más de 500 profecías. Era el momento de la sublevación contra la odiada Roma. Jesús tenía la capacidad para conducir los ejércitos. Ellos, los íntimos, serían sus ministros y generales, nadarían en oro. Estos eran los planteamientos de los discípulos mientras caminábamos, presurosos y angustiados en la oscuridad de la noche. Jesús no participó en ninguna de las acaloradas polémicas, ni las escuchó. Marchaba la cabeza con sal, tirando del perplejo grupo. Los espías y los discípulos de Yehohanan no abrieron la boca. Yo, por mi parte, caminaba tras el Reda. No podía quitarme de la cabeza el relámpago azul, el no menos misterioso olor a jazmín y la alegría y los saltos del joven que fue curado de la lepra. ¿A qué negarlo? Mi escepticismo se tambaleaba. Nos detuvimos en Gus Jalab, Guiscala, otra pequeña localidad perdida entre colinas y colinas de olivos. Allí pasamos 2 días, nadie nos molestó, la gente de Irón nos olvidó. Los discípulos del maestro, a requerimiento del rabí, hicieron tímidos intentos para conectar con los habitantes y predicar. No lo lograron. Los felak, campesinos, no estaban para sermones ni promesas eternas. La cosecha de aceituna había sido mala. Pasamos de puntillas por la vieja Casrín y terminamos acampando cerca de Corazín junto al río del mismo nombre. Calculé que era la hora quinta, 11 de la mañana del domingo 15 de febrero del año 28. Allí transcurrirían 5 días. ¿Cómo definirlos? Yo diría que únicos. Corazín era casi una ciudad con algo más de 10.000 habitantes. Era negra por fuera y por dentro. Se asentaba en la ladera sur de una colina breve de 184 metros de altitud. Los habitantes eran granjeros, ganaderos y artesanos del cuero. Tejían cestas, todo tipo de cuerdas, esteras y muebles menores. Las casas eran cubos de piedra negra, basáltica, la roca más abundante en la región. En su momento, aquella zona había sido una cadena de volcanes y los habitantes terminaron contagiados de la negrura de los bloques que formaban las paredes de las viviendas. Era gente sin sentimientos, con una única obsesión, el dinero y el dinero. Mayoritariamente eran judíos. El maestro y Andrés eligieron un antiguo dolmen como zona de acampada. El río nos veía desde muy cerca. A nuestro alrededor todo eran colinas y ejércitos de olivos militarmente alineados y separados uno de otro por 11 metros justos, como indicaba la ley de Moisés. Desde allí hasta el Yan o mar de Tiberíades calculé unos 4 kilómetros, siempre en descenso. La colina que marcaba el nivel del mar se hallaba cerca. En aquel tiempo, como fue dicho, el Yan se encontraba a 212 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Al fondo se distinguían los perfiles negros de Nahum, las columnas grisas de humo de Saidán y las velas negras y rojas de los barcos, cruzando los azules del lago. Mientras que Sil se organizaba, exploré el dolmen. Era enorme, podía tener 4.000 o 5.000 años. Consistía en 3 rocas gigantescas de más de 2 metros de altura cada una, colocadas verticalmente y en triángulo, y un cuarto bloque igualmente negro que descansaba sobre las anteriores a manera de techo. El peso de cada roca superaba las 10 toneladas. Según Bartolomé, el oso de Cana, allí bajo el dolmen se celebraban reuniones poco recomendables en las que participaban Lilith y otras diablezas. Se untaban el cuerpo desnudo con aceites de belladona, danzaban, bebían sin tregua, tomaban a dormidera y copulaban con machos cabríos. Después parían sapos de gran tamaño. Yu y el Galileo escuchaban entusiasmados. Tomás y Judas el Iscariote protestaban y acusaban al oso de poco serio. El resto disfrutaba sencillamente de las ocurrencias de Bartolomé. Yu lo calificaba de Qui.
Todo era inventado, lo sabíamos, pero ayudaba a pasar el rato y a olvidar las constantes fugas. Al día siguiente, lunes 16, empezó a nevar. Al principio todos se alegraron. Después, al presentarse el viento, la cosa cambió y la gente se refugió como pudo en las tiendas y bajo el dolmen. Hacia la sexta, mediodía, la nieve y el viento dieron un respiro. El maestro entonces se encaminó hacia Corazín. Todos le siguieron. Yo solicité permiso a Felipe y me fui tras ellos. Jesús cruzó las calles nevadas y buscó la sinagoga. Conocía bien la ciudad. Los niños correteaban entre la nieve y nos lanzaron bolas. Jesús replicó con otros tantos bolazos. Era incansable e infantil, como los muchachos. Yo diría que más infantil que ellos. El Iscariote puso mala cara. Esto no es propio de un Mesías, argumentaba para sí. La gente desde las ventanas aplaudía cuando los niños hacían blanco en la túnica roja del Galileo. Finalmente alcanzamos una explanada. Allí se levantaba la sinagoga, un edificio igualmente de piedra negra de planta rectangular y orientado hacia el sur, exactamente hacia Jerusalén. Era lo más cuidado del pueblo. Unas escalinatas permitían el acceso a la puerta principal. En la fachada habían sido esculpidos leones, águilas, granadas y una medusa. No pude entrar. La puerta, enorme, estaba cerrada. Yu a mi lado me informó. En el interior se conservaba una silla de puro basalto negro. La llamaban la Cátedra de Moisés. Fue donada por un judío llamado Husam Bar Ismael, y Jesús fue a sentarse en lo alto de la escalinata, de espaldas a la sinagoga. En las manos acariciaba una hermosa naranja. Los íntimos y el resto se acomodaron a lo largo de las escaleras. El rabí se mantuvo en silencio. Parecía esperar. Miró hacia lo alto y contagiados todos miramos. Unos cumulonimbos blancos y gigantescos se habían apoderado del cielo. Pronto descargarían nieve. Algunos paisanos curiosos fueron acercándose y preguntaban: ¿quién es? ¿Qué vende? Cuando lo estimó oportuno, el Galileo se dirigió a los presentes y lo hizo con decisión y dulzura. Todos le miraban, embelesados los íntimos y perplejos los lugareños, y habló de lo que ya sabíamos: el Padre Azul, el reino invisible que nos aguarda tras la muerte, la presencia de Abba en la mente del hombre y de la mujer, e insistió en lo de la mujer, el regalo del alma inmortal y la esperanza. Se detuvo un buen rato en la esperanza, la derramó, trató de abrir las mentes, intentó convencer a los rústicos campesinos y pastores. Debían confiar, no estaban allí por casualidad, todo obedecía un orden. El Padre Azul conoce a cada hijo, está en el interior. La gente del pueblo no entendió gran cosa y, aburrida, terminaba dando media vuelta y alejándose. Algunos más audaces preguntaban: ¿quién es este loco? Juan Zebedeo, entre dientes, los llamaba puercos ignorantes. Santiago, su hermano, se veía obligado a sujetarlo. Quería alzarse y emprenderle a golpes con los Felac. Conté 40 o 50 paisanos, no más. Fue un fracaso. Otro. Afortunadamente empezó a nevar y la prédica fue suspendida. Regresamos al campamento. Esa tarde los íntimos se enzarzaron en una nueva polémica. Jesús tenía que hacer prodigios. Ese era el camino. Eso defendía a la mayoría. Era la única forma de controlar e interesar al pueblo. Eso gritaban. Jesús no presenció estas discusiones. Se alejó con sal a las colinas, menos mal. Al día siguiente, el maestro volvió a la plaza de la sinagoga, y al otro, solo cosechó fracasos. Los Felac, campesinos, se burlaban de él y de sus extrañas palabras. ¿Puedes convertir estas piedras, y señalaban al suelo, en denarios de plata? Lo hiciste en Caná con el agua, eso dicen. Las enseñanzas terminaban con insultos mutuos. Los íntimos estallaban y recriminaban la actitud de los paisanos. Estos, a su vez, los mandaban a la mierda y exigían que se fueran con la música a otra parte. Resultado: bastonazos, patadas, puñetazos, más insultos y gritos y maldiciones. El bueno de Andrés, jefe de los discípulos, lloraba de impotencia. El Galileo terminaba huyendo de la explanada, arrastrado literalmente por la Tabac, la guardia formada por Pedro y los hermanos Zebedeo. Y allí quedaba el resto, cosido a parlos por la parroquia. Escapaban de mala manera, con toda suerte de moratones y más de una brecha en la cabeza. Felipe se desesperaba y se multiplicaba. Sus ungüentos fueron de gran ayuda.
ayuda. Jesús, pálido, guardaba silencio o se dirigía a los olivares. Allí permanecía durante horas. Los hombres ansiosos miraban hacia las colinas deseando que regresara. La situación desde mi punto de vista era insostenible. Es mejor volver a casa, decían derrotados, a vivir de esta manera, sin honor y sin futuro. ¿Nos hemos equivocado?, se preguntaban. ¿Es este el Mesías esperado? Juan Zebedeo clamaba y repetía que no estaban en un error. Él vio cómo el agua se transformó en vino en Caná. Falso. El Zebedeo no vio nada, como demostró Jasón. En suma, al llegar la noche del martes 17 de febrero, año 28, la moral del grupo se hallaba bajo mínimos. Por supuesto, nada de esto fue contado por los evangelistas. No interesaba. Huevos podridos. El miércoles 18 fue otro día angustioso, en el que me vi obligado a intervenir, casi sin querer. Nevaba despacio e intensamente cuando el rabí se sentó de nuevo en las escalinatas de la sinagoga en Corazín. Aquel hombre era inasequible al desaliento. Los relojes de la cuna marcaban la hora quinta, 11 de la mañana. Jesús aguardó unos minutos y los CB, como si hubieran entendido, dejaron de nevar. Algunos copos quedaron enredados en la barba y en los cabellos. Al maestro no le importó, y los discípulos y el resto tomaron posiciones en las escaleras. Yo me situé en el umbral de la puerta de la sinagoga. Desde allí tenía una excelente perspectiva de la plaza. Todo fue más o menos bien, con las risas y los insultos habituales por parte de los campesinos y de los íntimos, hasta que se presentaron aquellos mozalbeques. No tendrían más de 15 años, eran 6. Los había visto en días anteriores. Se burlaron descaradamente de las enseñanzas del Galileo. En esta ocasión se colocaron al fondo, de pie. Uno de ellos cargaba una canasta. No supe qué contenía, no en esos momentos. El rabí acarició la naranja que le había proporcionado Felipe y empezó a hablar de la vida después de la muerte. Aseguró que morir es solo un dulce sueño y que acto seguido despertaremos en un templo de cristal. La voz era cálida y templada, transmitía oxígeno y esperanza, pero los mozalbetes empezaron a silbar. El maestro intentó continuar y los silbidos arreciaron. «No temáis», alzó la voz el rabí, «allí no seréis juzgados. Nadie es juzgado». Los jovencitos pensaron que Jesús recriminaba su actitud y pasaron de los silbidos a los insultos, puño en alto. «No temáis», insistió el Galileo, «seguiréis vivos». Imposible. El griterío apagó la voz de Jesús. Juan Zebedeo, rojo de ira, se levantó y se fue hacia los mozalbetes. Santiago se fue tras él, precipitadamente, y lo mismo hicieron el Iscariote y Simón, el Zelota. Ambos, como se recordará, iban permanentemente armados con espadas de doble filo. El impulsivo Juan llegó hasta los muchachos y le emprendió a empujones con uno de ellos, el que más vociferaba, y lo llamó de todo. Los jovenzuelos reaccionaron con idéntica violencia y los golpes se repartieron a partes iguales. Andrés, Mateo, Leví y el oso intentaron separarlos y poner paz. Fue inútil. Las patadas y cabezazos dejaron a uno de los jóvenes fuera de combate. Entonces vi llegar a otros parroquianos. Eran 20 o 30 y se unieron a los mozalbetes. Aquello fue una pelea salvaje y desigual. Los íntimos retrocedieron. El maestro pálido se alzó y contempló en silencio la lamentable escena. El Iscariote fue el primero en enseñar su gladius y amenazó a los atacantes con el hierro. El Zelota lo imitó y los aldeanos se detuvieron. Fue en esos momentos cuando varios de los jóvenes introdujeron las manos en la cesta y lanzaron su contenido contra los discípulos y contra el maestro. Eran huevos podridos. Uno de ellos impactó en el rostro de Jesús. El resto se estrechó en la fachada de la sinagoga, en el suelo y entre los escasos seguidores del Bautista que asistían a la prédica. El rabí permaneció inmóvil y dejó que el huevo se deslizara por la mejilla derecha y se detuviera en la barba. Sentí rabia. No pude contenerme y activé el clavo de cobre de los ultrasonidos y mandé a la mierda las normas de caballo de Troya. Al instante, 2 de los paisanos recién llegados cayeron al suelo sin sentido.
Todos miraron al cielo perplejos. Ahí terminó la desagradable escena. Jesús descendió las escalinatas y veloz, en media docena de largas zancadas, se perdió por una de las callejas. Los íntimos, a una orden de Andrés, dieron media vuelta y se alejaron tras los pasos del rabí de Galilea. Una lluvia de piedras los persiguió. Yo huí, rápido, por otra de las calles de Corazín. Al ingresar en el campamento, todo era confusión, gritos y malos modos. Jesús y Sal se hallaban en las colinas, según su costumbre. El Iscariote y Simón el Zelota hablaban de desertar. No les interesaba aquella banda de desarrapados. Juan Zebedeo los llamó cobardes. El Zelota se enfrentó al Zebedeo, y poco faltó para que llegaran a las manos. Andrés y Santiago se interpusieron y suplicaron paciencia. Todo se arreglaría. Pedro hizo causa común con Judas y el Zelota, y a voz en grito exigió que su hermano Andrés, como jefe de los íntimos, parlamentara con el Galileo. Es preciso, amenazó Pedro, que el maestro cure a otro leproso. Yu y Sitio no salían de su asombro, y las peleas se prolongaron hasta el ocaso. Cuando Jesús retornó al dolmen, todos guardaron silencio, pero él sabía lo que anidaban los corazones de aquellos hombres. En el paraíso no hay negros. Al alba del día 19, jueves, el campamento se movilizó. Nos dirigimos al sur, bordeando el Yan, mar de Tiberíades. Al alejarnos de la ciudad de Corazín, Juan Zebedeo escupió sobre el camino. Lo noté muy enfadado. Soltó la sandalia izquierda y golpeó con ella la tierra que cubría la senda. Juró no volver a aquella desgraciada ciudad y siguió con las maldiciones. ¡Ay de ti, Corazín! Porque si en Tiro y en Sidón, Fenicia, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Juan Zebedeo desvariaba. En Corazín no se registró ningún prodigio y continuó con la cantinela. El día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ti. Su hermano Santiago tiró de él sin contemplaciones, pero el Zebedeo continuó hablando solo y maldiciendo a lo que se le pusiera por delante. ¡Ay de ti, Nahum, Cafarnaúm! Hasta el cielo te vas a encumbrar, y yo te digo, hasta el infierno te hundirás. ¿Qué tenía que ver Nahum en aquella desastrosa gira de predicación? Lo dicho, Juan Zebedeo deliraba. El maestro, en cabeza del grupo, no supo de estos insultos y maldiciones. Curioso, aunque Jesús jamás maldijo a Corazín ni a ninguna otra población, sus palabras aparecen en el Evangelio de Mateo 11, 21, 25, y con una enorme dureza. Manipulación de Mateo Leví, de Isador, su discípulo o de quien fuera. Ese no era el estilo del rabí de Galilea. Esas palabras, maldiciendo a Corazín, a Saidán y a Nahum, no fueron pronunciadas por el Hijo del Hombre. Pero Juan, astutamente, no las incluyó en su evangelio. Juan no habla de las referidas maldiciones. De haber contado la verdad, hubiera lastimado su imagen. El frío se intensificó y alcanzamos Maón, o la casa de Maón, con el sol en el cenit. Se trataba de una aldeíta próxima a las ciudades de Tiberíades y Hamad. Maón se había entregado a la agricultura, abastecía sobre todo las mesas de Herodes Antipas y del Gran Sanedrín de Jerusalén. Las hortalizas eran espectaculares, las cebollas parecían cabezas de niños. Una serie de pequeñas lagunas la acompañaban en una vida plácida y monótona que nadie deseaba cambiar. La pesca era excelente. Los granjeros dominaban también el arte de la construcción de tóneles de madera, los exportaban al Yan. Allí permanecimos 3 días y medio en la orilla de una laguna azul a la que llamaban Pérez, medio ciclo. Los aldeanos creían que al lanzar de espaldas una moneda de medio ciclo a las aguas, la fortuna te la devolvía triplicada. Un ciclo equivalía a 4 denarios de plata, 24 sestercios, es decir, el salario de 4 días de trabajo. Por supuesto, muy pocos se arriesgaban a perder medio ciclo. Después de todo, eran judíos. Así que nadie nos molestó. Nadie se presentó en la orilla con el propósito de arrojar la moneda a la laguna. Fueron días de descanso y de reflexión. Los ánimos se apaciguaron. Nadie predicó ni visitó las chozas de la aldea.
En la noche, la gente se reunía a los pies del maestro y se armaba coloquios interesantes. Recuerdo uno en particular. Sucedió el domingo 22 de febrero, año 28. Fue el fogoso Pedro quien dejó caer la pregunta clave. Maestro, ¿por qué es tan difícil entender a Dios? Bendito sea su nombre. Jesús extendió las palmas de las manos hacia la hoguera y mantuvo unos segundos de silencio. La respuesta, supuse, no era fácil. Finalmente respondió: ¿podrías beberte el yam? Pedro negó con la cabeza horrorizado. Todos negaron y el rabí prosiguió: ¿podrías entender que el Padre Azul no se mueve y sin embargo reside en cada uno de vosotros? Yu y el resto permanecían con la boca abierta. ¿Podrías comprender que en un solo Dios hay 7 dioses? Nadie replicó. ¿Podrías asimilar que Abba no es un varón y tampoco una mujer? ¿Qué es entonces? Intervino Tomás. Luz. ¿La luz piensa? Gritó Felipe desde la cocina. Se levantaron algunas risas tímidas. La luz es la vida, cortó el rabí. Pero tampoco comprendieron. Y Jesús prosiguió: ¿podrías entender que esa luz piensa en todas las direcciones? Nos perdimos, claro está. ¿Podrías comprender que yo soy uno de sus muchos nietos? Utilizó la palabra Nejet. Silencio. Y al cabo de unos segundos el celota preguntó lo que estaba en la mente de todos. ¿El Padre, bendito sea su nombre, tiene nietos? Jesús sonrió. Parecía disfrutar con la conversación cada vez más surrealista. Cientos de miles. Par 10, me dije. ¿Cómo acabará esto? Los espías murmuraron, incómodos. Jesús volvió a cruzar la línea roja de las verdades mosaicas. Sinceramente pensé que estaba de broma y prosiguió. ¿Podrías asimilar que en el paraíso, su casa, coinciden todas las realidades imaginables, presentes, pasadas y futuras? Hay negros en el paraíso. Bartolomé, el oso de Caná, era incorregible, pero agradecimos la broma. Jesús se puso serio y replicó: no, en el paraíso no hay negros, ni orientales, ni blancos. Sorpresa, y continuó: en el reino del Padre Azul no hay razas, ni sexo, ni ricos o pobres, ni sabios o tontos, ni judíos o gentiles. ¿No hay sexo?, clamó Tomás desolado. Las risas llegaron incontenibles. También el maestro dibujó una lejana sonrisa. No es necesario, aclaró el rabí. Allí la felicidad tiene otra cara. La verdadera felicidad es el resultado de conocer la verdad. Miró a los íntimos y comprendió que no les seguía, y añadió: esa felicidad tiene un sabor espiritual, pero ahora vosotros no estáis capacitados para intuirla. Y siguió respondiendo a la pregunta inicial: ¿por qué es tan difícil entender a Dios? ¿Podrías comprender que en ese reino espiritual del que tanto os hablo no hay tiempo? ¡Qué aburrido!, lamentó el oso. Querido Bartolomé, replicó el Galileo, en verdad te digo que en ese reino nadie se aburre. Trabajaremos, planteó Mateo Leví. Mucho y bien. Se levantaron murmullos de desaprobación, pero Jesús continuó feliz. Trabajaréis en lo que realmente os guste. Y lo dejó ahí. Sitio seguía con la boca abierta, desconcertada o desconcertado. ¿Podrías describir la grandeza de uno solo de los 7 superuniversos que rodean el paraíso? Aquello me interesó vivamente, pero no intervine. Solo era un observador, ¿o no? El maestro miró a los presentes, tampoco comprendían. Se levantó, tomó una rama y dibujó algo en la esponjosa tierra junto a la hoguera. Todos nos asomamos intrigados. Trazó 7 círculos en racimo y otro más pequeño en el centro. Fue señalando con el palo cada uno de los círculos mayores y proclamó: el Padre Azul gobierna estos superuniversos. Ese es el reino del que os hablo y que tendréis que cruzar después de la muerte. Y el círculo del centro, aventuró el celota, el paraíso, final del viaje. El Hijo del Hombre hizo una pausa y redondeó: fin del viaje de momento. Yu sonreía y sonreía, tomaba notas en su tablilla encerada. Entendí que Jesús, una vez más, utilizaba símiles, ¿o no? ¿Podrías comprender, prosiguió, que los dioses no tienen principio ni final? ¿Cuántos dioses hay?, gritó Felipe. Jesús no se cortó.
Miles. Los discípulos negaban con la cabeza y murmuraban: ha perdido el juicio. El maestro no prestó atención. ¿Podrías imaginar a un Dios Madre? Seguíamos perdidos. Sus palabras nos desbordaban. ¿Cómo es el paraíso?, le abortó Andrés. Señaló el pequeño círculo central y resumió: no hay palabras, es la grandeza, la belleza y la verdad absolutas. Pero, ¿qué forma tiene?, presionó el oso. Jesús sonrió y se rindió. Recuerdo una isla de luz que no se mueve. Allí llegaréis, como os digo, a su debido tiempo, sin tiempo. Allí abrazaréis al Padre Azul, no antes. No veré a Dios, bendito sea su nombre, cuando muera. La pregunta de Mateo Leví recibió un silencioso y negativo movimiento de cabeza del maestro. Eso fue todo, y cada cual lo interpretó como pudo o como supo. ¿Podéis imaginar la nada? ¿Podéis aceptar que esas estrellas que veis son parte de mi reino? Algunos levantaron la mirada. Las estrellas centellearon con más intensidad, como si supieran. ¿Tú eres el rey?, le interrogó Sitio. Lo soy. Yo he creado esos luceros. Tampoco entendieron. Para los judíos, las estrellas eran los ojos de los difuntos que se asomaban a la tierra, los ojos de los justos. Gentiles e impíos moraban en el Seol, en lo más profundo del mundo. ¿Has estado en el paraíso?, preguntó tímidamente el celota. La respuesta del rabí me desarmó. Sí, muchas veces. Por eso sé de qué hablo. ¿Cómo de largo es el camino hacia el paraíso? Jesús miró a Yu, el chino, y lo hizo con infinita ternura. La respuesta a su pregunta fue otra aproximación a la verdad. No podrías medirlo con palabras ni con números. Felipe desde la cocina fue a lo suyo. Está más lejos que la China. Algo más, replicó el rabí entre risas. Hay casas, se interesó el oso. No, Bartolomé, al menos como tú las conoces. ¿Y dónde vive el Padre Azul?, insistió Bartolomé. Silencio, y Jesús llevó el dedo índice izquierdo a su frente. Después aclaró: Abba tiene su morada, naturalmente, pero también habita en ti. Ya lo hemos hablado. Yo diría que se siente feliz en tu mente. Si es luz, terció Felipe, necesita comer. Los discípulos y los supuestos confidentes rieron con ganas. Aunque quisiera, se resignó el rabí, no podría aclarártelo. Haz un esfuerzo, suplicó el oso. El maestro sonrió levemente y fue negando con la cabeza. Indicó las sombras que proyectaban los discípulos más próximos a la hoguera y respondió a Bartolomé: si consigues hablar con esas sombras y que te respondan, yo te diré cómo se alimenta el Padre Azul. En otras palabras, intentar describir a Abba es un esfuerzo humanamente imposible, eso deduje. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Bendito sea su nombre. La pregunta de Mateo Leví quedó en el aire. El Galileo se puso en pie y dio por terminada la tertulia. Era tarde, y animó a su gente a que se retirase e intentara descansar. Mañana, anunció, partiremos hacia Caná. Por supuesto, nada de esto fue recogido por los evangelistas. Esa noche, como tenía por costumbre, intercambié información con Yu y conecté con la cuna, trasladando una síntesis de lo vivido al ordenador central. Al día siguiente, aguardaban nuevas aventuras. La distancia entre el hombre y su sombra. El 23 de febrero, año 28, amaneció a las 6:12. La pequeña caravana cubrió los 20 kilómetros en 5 horas escasas. No hubo incidentes. Acampamos a las afueras de Caná. La aldea sumaba en aquel tiempo alrededor de 1.800 habitantes. Casi todos se afanaban en el cultivo del granado y de la aceituna. Caná justamente era famosa por sus granadas, enormes, de piel correosa y brillante, y grano rojo y violeta. Las casas, siempre encaladas, vivían en paz en lo alto de una colina de 400 metros. A su alrededor menudeaban otras colinas menores. Los bosques de robles, terebintos, olivos y algarrobos se perdían en los horizontes. Quesil procedió a montar las tiendas y yo, siguiendo la costumbre, exploré los alrededores. Caná parecía rodeada de numerosos huertos organizados en terrazas escalonadas. Allí crecían también el trigo y la cebada, pero en pequeños corros.
Los Felak los trabajaban sin descanso y con mimo. Infinidad de niños se asomaron al campamento, presentaban los cráneos afeitados y las miradas limpias y curiosas. Según me informó Kesil, el maestro pernoctaría en la casa de un viejo amigo, Meir, el rofé o médico de Caná. Se conocían de antiguo. Uno de los pequeños se acercó a este explorador y sonriente me entregó una enorme granada de casi medio kilo. Le di las gracias y la examiné intrigado. Era una punica granatún, mencionada en la Biblia. Números 13-23. ¿Cómo lo conseguían? ¿Cuál era el truco para obtener frutos tan espectaculares? La gente de Caná recordaba muy bien el prodigio llevado a cabo por el Galileo el 27 de febrero del año anterior. En esas fechas se cumplía el primer aniversario. La conversión, en realidad la sustitución del agua en vino ocurrida en Sapía, había dado la vuelta al país. Al saber que Jesús se hallaba de nuevo en Caná, los Felak se volcaron y, la verdad sea dicha, nos trataron con especial cariño. Al llegar, el maestro impartió unas sencillas órdenes. Los discípulos por parejas dedicarían las jornadas a visitar las viviendas de la aldea, interesándose por los quehaceres y sueños de los moradores, y hablarían de la buena nueva y del Padre Azul. Y empezó a llegar gente al campamento, traían pan, hortalizas y pollos. Felipe se frotaba las manos, la despensa se llenó en menos de una hora. Durante 2 días todo fue bien, sin banderas, pero el miércoles 25 de febrero, año 28, hacia la hora sexta, mediodía, se presentó en el campamento un reducido grupo de hombres. Procedían de Nahum. Uno de ellos, el que parecía el jefe, dijo llamarse Tito, era de la nobleza. Jesús se encontraba en la cocina de campaña ayudando en la elaboración de la cena. Yo colaboraba con los gemelos en el desplume de una gallina. El judío habló primero con Andrés y le expuso la razón de su visita. Los discípulos lo conocían de vista, eso dijeron. Acto seguido, el jefe de los íntimos se acercó al rabí y explicó el porqué de la presencia de aquella gente. Tiene un hijo muy grave, manifestó Andrés, desea que lo cures. Jesús siguió batiendo huevos. Al principio no dijo nada y se registró un incómodo silencio, pero el tal Tito era hombre tenaz y no esperó la respuesta del Hijo del Hombre. Se acercó a la mesa en la que trabajaba el maestro y suplicó: «Tú puedes hacerlo. Mi hijo se muere. Ayúdame, Señor». Felipe intervino: «¿Qué tiene?». «Las fiebres». El Galileo entonces dejó de batir y, dirigiéndose al entristecido hombre, exclamó: «¿Cuánto tiempo tendré que tener paciencia? El poder de Dios está en medio de vosotros, pero si no veis prodigios os negáis a creer». Tito no le dejó terminar, se arrodilló a los pies de Jesús y lloró. Jesús, conmovido, colocó las manos sobre los hombros del noble. El silencio parecía de plomo, todos los corazones estaban angustiados. «Yo sí creo, Señor», consiguió hablar el de Nahum, «pero ven al llan y ayuda a mi hijo, se muere». El rabí no respondió, bajó la cabeza y así permaneció un rato. Tito, desconsolado, gemía y suplicaba: «Ven, te lo ruego, mi hijo se muere». Los íntimos hacían gestos y aseguraban, sin palabras, que el maestro sanaría al hijo del noble. Era lo que esperaban, una nueva curación les devolvería el ánimo. Pasó un minuto largo. «¿Se ha dormido?», susurró Felipe. Pero no, Jesús no estaba dormido. Alzó el rostro y con un hilo de voz le dijo al lloroso padre: «Regresa a tu casa, esta enfermedad no es de muerte». Era la hora séptima, 1 de la tarde. Tito secó las lágrimas e hizo ademán de sacar unas monedas. Jesús negó con la cabeza y el hombre hizo una reverencia y dio media vuelta alejándose. No volvimos a verlos. El grupo regresó al llan, ahí quedó el asunto. ¿Curó el maestro al hijo del noble de Nahum, Cafarnaún? Sería necesario esperar para descubrir qué sucedió. Esa tarde-noche, Meir, el rofé de Caná, se unió a la cena y a la posterior tertulia. Otro diálogo surrealista. Meir era un anciano de unos 60 años, largo y sarmentoso, con una mirada azul y penetrante. Nada escapaba a su curiosidad. Los cabellos y las barbas aparecían nevados, casi albinos. En el pecho lucía la aruta, una pequeña rama de palmera que lo distinguía como médico o auxiliador. Ayer, arrancó el oso de Caná, en Mahón, nos hablaste de la imposibilidad de comprender al Padre Azul. No me resigno, tiene que haber alguna forma de describirlo.
Jesús inspiró profundamente y contempló el firmamento. Las estrellas se caían gozosas. Os hablé de las sombras, replicó el rabí y señaló las que habitaban cerca de la hoguera. Insisto, ¿podéis convencerlas de que tienen dueño? Dueño, intervino Tomás. ¿Las sombras tienen amo? Claro, se adelantó Bartolomé. Tú, borrico. Tomás permaneció pensativo. En las manos jugueteaba los dados de marfil. Pues bien, continuó el Galileo, la distancia entre vosotros y vuestras sombras es nada. Y repitió, nada si lo comparamos con la que existe entre el Padre Azul y vosotros sus hijos. ¿Cómo puedo describir lo indescriptible? La mente humana no está preparada para ello, todavía. Hablaste en Mahón de 7 dioses en uno, se interesó Mateo Leví. ¿Cómo puede ser eso? Jesús negó con la cabeza. Comprendí, las palabras le cortaban el paso. El Padre Azul exclamó, aun siendo uno, son muchos. Es todo lo que puedo decirte, confía en mí. Esta vez habló el Rofé. Dios, bendito sea su nombre, sabe que es infinito. Lo sabe que es perfecto, insistió Meir, lo sabe, él ve el final desde el principio. Entonces, resumió el auxiliador, no hay nada nuevo para él. Nada, declaró el maestro. Qué vida tan aburrida, lamentó Felipe. No, allí arriba, y todos miramos hacia las 8.000 estrellas, hay muchas creaciones en proyecto. ¿De qué hablas?, se interesó Mateo Leví. Más allá de esas estrellas, intentó explicar el Galileo, hay otras estrellas. Pues bien, más allá de las últimas estrellas está la nada, pero la nada también es propiedad de Abba. Y algún día vosotros, cuando alcancéis el paraíso, seréis los nuevos dioses que transformarán esa nada. Estábamos asombrados, pero ¿cómo puedes estar tan seguro?, le recriminó Tomás al tiempo que hacía sonar los dados en su mano izquierda. Jesús sonrió brevemente. Os lo dije, he estado allí en el paraíso, en su presencia, lo sé de buena tinta, sé lo que piensa el Padre Azul. Además, hablo con él cada día cuando me retiro a las colinas. Sal lo ha visto. Todos rieron la ocurrencia del oso, Jesús el que más. Define al Padre, bendito sea su nombre, con 2 palabras, presionó el celota. Solo con 2. El rabí no lo pensó y replicó al instante, amor simétrico. Se dirigió entonces a Yu, que escribía frenéticamente en su tablilla, y suplicó, escribe amor con mayúsculas. El chino sonrió y rectificó la palabra amor. Dios, bendito sea su nombre, se arrepiente de algo. Jesús supo que la cuestión planteada por Juan Zebedeo estaba envenenada. Juanito pensaba en el diluvio universal. Según las Sagradas Escrituras, aquella inundación estuvo provocada por la maldad de los hombres, y Dios, dice la Biblia, se arrepintió de haber creado la raza humana. No sé cómo lo hacía, pero el maestro penetraba en los pensamientos, y sutilmente le hizo ver a Juan que las cosas no fueron como las cuentan los textos sagrados, mejor dicho, supuestamente sagrados. Dios no se arrepiente de nada, de lo que hace o proyecta, eso dijo. Todo es bueno, aunque parezca lo contrario. Sencillamente no entendemos, no estamos en condiciones de abarcar la grandiosidad divina. El mal forma parte del juego, pero no es el fin. Dios duerme, bromeó el oso de Caná. Sí, le siguió la corriente el Galileo, con un ojo abierto, como los delfines. Entonces intervino Meir. ¿Y qué pasa con los ángeles caídos? Si eran perfectos, ¿cómo pudieron equivocarse? Solo hay una perfección absoluta, respondió Jesús con gran seguridad, la del Padre Azul. El resto es una santidad, perfección relativa. ¿Qué será de ellos?, presionó el Rofé. Si los rebeldes no se arrepienten, serán aniquilados. No estuve de acuerdo con el rabí. Si el Padre Azul es amor, eso no es posible, pero guardé silencio. ¿De dónde ha salido Dios?, planteó Mateo Leví. Sorpresa. Ahí terminó la desconcertante tertulia. Todos nos retiramos. Jesús, de la mano de Meir, se dirigió a la casa del Rofé. Allí pernoctaría. Yo me ajusté al procedimiento. Repasar las notas escritas de Yu, conectar con Santa Claus y transmitir lo que había sido la jornada, diálogo final incluido. Esta última operación, como fue dicho, la llevaba a cabo en solitario y apartado del campamento.
Un milagro dudoso. Con las primeras luces del día siguiente, 26 de febrero del año 28 de nuestra era, empezaron a circular las noticias. El hijo de Tito, el noble de Nahum, se hallaba bien, había sido sanado por el maestro. Eso pregonaban los que llegaban a Caná. La alegría entre los discípulos fue total y se felicitaban, era lo que necesitaban. Al mes siguiente, cuando retornamos a Saidán, me ocupé de visitar a Tito en su domicilio en Nahum. Me acompañaron Felipe y Quesil. Según explicó el padre, hacia la 7:00, 1 de la tarde del miércoles 25 de febrero, cuando el rabí pronunció aquellas palabras: regresa a tu casa, esa enfermedad no es de muerte. Su hijo recuperó el sentido y la fiebre desapareció. Según Tito, Jesús de Nazaret lo curó. Felipe examinó al muchacho. Era un tipo delgaducho, de piel macilenta y ojos tristes. Preguntó por el tratamiento recibido y examinó una de las infusiones. Me la mostró, era esencia de artemisia, una planta medicinal que usaban habitualmente como antitérmico. Felipe la conocía y la utilizaba mucho, bajaba la fiebre. Según Santa Claus, una de las variedades Anua contenía altos porcentajes de cineol y tuyona, que combaten eficazmente al mosquito que transmite la malaria. En realidad, según el intendente, eso era lo que había tenido y tenía el hijo del noble de Nahum: malaria. Felipe volvió a examinar al joven y negó con la cabeza. La enfermedad seguía allí. Las dosis de artemisia la hicieron retroceder, pero allí continuaba. La fiebre había desaparecido momentáneamente, pero la anemia, destrucción de glóbulos rojos, era evidente. En cualquier momento podía producirse una recaída. Para Felipe, por tanto, no hubo milagro. Fue la planta medicinal la que ayudó al hijo. Estuve de acuerdo con el discípulo. Nadie con un mínimo de conocimiento podía asegurar que aquello fuera un nuevo prodigio del rabí de Galilea. Pero los íntimos no tomaron en consideración las sensatas palabras de Felipe. El milagro les interesaba desde todos los puntos de vista. De hecho, en su evangelio, Juanito asegura que esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea, 4,54. Falso. Ni fue una curación, ni volvía de la Judea, ni fue el segundo prodigio del Maestro. Si las cuentas no fallaban, Jesús había sanado ya a más de 600 personas. Arú, el niño con los huesos de cristal, los beneficiados en la puesta de sol en Saidán y el leproso de Irón. La cuestión es que ese jueves 26 de febrero, año 28, empezó a llegar gente a Caná atraída por los rumores sobre la curación del hijo del noble. Jesús se convirtió no ya en un hacedor de maravillas, sino en un vidente que sanaba a distancia. Quedé perplejo. Hacia la 9:00, 3 de la tarde, se congregaron en los alrededores del campamento más de 500 personas. Eran familias completas que mostraban objetos pertenecientes a los enfermos, sandalias, taparrabos, pañolones, vasos de cerámica, cualquier cosa que hubiera estado en contacto con el doliente. Levantaban lo que fuera sobre sus cabezas y gritaban a Jesús que los curase. No importaba que el enfermo estuviera en Nahum, en Migdal o en Cursi. Al principio los discípulos se felicitaban. Aquello funcionaba, se decía. Volvían los viejos tiempos de gloria y poder. El maestro sensato se retiró discretamente a las colinas. Lo siguió Sal, y allí quedó aquella muchedumbre, ansiosa y cada vez más nerviosa. Lo vi venir, Quesil y Felipe lo advirtieron, y también Andrés. Aquello no podía terminar bien, demasiada gente y demasiados nervios. Observé escenas desagradables. La gente preguntaba dónde comía o dónde hacía sus necesidades el hacedor de maravillas, y buscaba en el campo. Recogía los excrementos, no importaba de quién, y los guardaban como un tesoro, y lo mismo hacían con los restos de comida. Llegaban a sobornar a los íntimos ofreciéndoles hasta 50 denarios si les garantizaban la curación del ciego o del paralítico de turno. Ninguno aceptó, y la situación se fue encrespando. Los individuos se aproximaron a la cocina y empezaron a robar con el mayor de los descaros. Felipe gritaba. Fue preciso que 4 de los íntimos montaran guardia, armados, alrededor del lugar. Después de las súplicas y las lágrimas aparecieron las exigencias y las amenazas. Gritaban con el puño en alto y demandaban una curación masiva como la ocurrida en Saidán. Los discípulos, atemorizados, no supieron qué hacer. Necesitaban el consejo del maestro.
Andrés, con gran prudencia, recomendó serenidad y la tensión se elevó. Antes del ocaso, hacia la 4:00 de la tarde, Felipe distinguió en la distancia el pelaje casi plateado de Sal y advirtió a Andrés. Los Zebedeo corrieron al encuentro de Jesús. El consejo del jefe de los íntimos fue que el rabí evitara el campamento y se escondiera de momento en la casa de Meir el Rofé. Pero la multitud se dio cuenta y los persiguieron. Aquello no me gustó. El disfraz. Al anochecer, Pedro, Simón el Zelota y el Iscariote se deslizaron sigilosos hasta el caserón del Rofé. No prestaron atención a las recomendaciones de Andrés y del resto. Yo me fui tras ellos. Me siguieron Sitio y su inseparable negro tatuado, Arú. La casa de Meir era enorme, de muros negros y gruesos. Cultivaba rosas. Los íntimos lograron acceder al caserón por una de las puertas laterales. La multitud, a esas horas, casi 1 millar de personas, se hallaban acampada frente al jardín de las rosas. Parecían más tranquilos. Algunas fogatas iluminaban aquí y allá. Judas y el Zelota montaron guardia frente a la pequeña puerta con los gladios desenvainados. En el interior todo era preocupación. Me costó acostumbrar las pupilas a la penumbra del lugar, que servía de salón, laboratorio y hospital al anciano y bondadoso auxiliador. Se trataba de una galería sin ventanas de unos 20 metros de longitud. Allí, sobre una larga mesa en absoluto desorden, se amontonaban ollas, vasijas, recipientes de cristal y utensilios de cirugía. En los muros, en sólidas estanterías, vi decenas de rollos de pergaminos, así como tablillas de madera cubiertas de cera y yeso. Algunas lámparas de aceite alumbraban con esfuerzo desde la mesa. Jesús conversaba con Meir en uno de los rincones. Se hallaban sentados en el suelo. Los hermanos Zebedeo los acompañaban en silencio. El maestro no parecía preocupado. El Rofé, en cambio, mostraba una gran palidez. Su rostro aparecía serio. La servidumbre entraba y salía muy alterada. Traían noticias del exterior. Pedro se dedicó a husmear entre las redomas y brebajes de la mesa. De vez en cuando movía la cabeza en señal de desaprobación. Esa gente, comentó el Rofé con razón, es capaz de todo. En cualquier momento pueden echar la puerta abajo. ¿Qué podemos hacer? Jesús, como dijo, se limitaba a escuchar, y el anciano médico sugirió 2 posibles soluciones: salir y curar a la gente o escapar. Juan Zebedeo se mostró partidario de la primera opción. Eso beneficiaría al grupo, eso dijo. Santiago, como casi siempre, permaneció mudo. Jesús negó con la cabeza, no quería oír la palabra milagro. En ese caso, sentenció Meir, habrá que pensar en la huida. Esa gente, y señaló hacia el exterior, no se irá con las manos vacías. Tenía toda la razón. Juan puso mala cara, y el Rofé de las Rosas meditó unos segundos, después anunció: esperaremos. Cuando esa gente se duerma, podrás huir de Caná. Juan Zebedeo intervino de nuevo. Quedé perplejo. El plan consistía en disfrazar al rabí con ropas de mujer. Alguien de la servidumbre sugirió que lo mejor y más seguro era que esa mujer apareciera embarazada. El maestro escuchaba atónito. Sitio, Arú y este explorador oíamos más atónitos aún. Pedro dijo que sí, con la cabeza. Santiago se mantuvo mudo. El Galileo no sabía si reír o llorar. «Genial», exclamó Juan Zebedeo, y de pronto las miradas se clavaron en Sitio, visto y no visto. Antes de que tuviera tiempo de huir, Juan y la servidumbre, a una señal de Meir, se lanzaron sobre el desconcertado homosexual y lo desnudaron. De nada sirvieron las protestas, y allí quedó en un rincón lloroso. ¿Lloroso o llorosa? Me armo un lío con este sujeto. Arú repetía entre risas: «Mira, mira», y señalaba el taparrabo rojo de Sitio. Desnudaron al rabí. Los tímidos lamentos fueron como zumbidos de moscas en los oídos de Juan Zebedeo y del resto. Nadie le prestó atención. Pedro se hizo cargo de la túnica roja del maestro y los criados amarraron varias mantas a la cintura del Galileo. ¡Qué espectáculo! Después lo vistieron con el sayal de seda verde de Sitio. No podía dar crédito a lo que veía. El Hijo del Hombre embarazado.
La vestimenta le quedaba algo corta, pero eso no importó, y a eso de las 2 de la madrugada, tras una última inspección de los alrededores, uno de los siervos anunció: «Todos duermen». Era el momento, el plan era simple: deslizarse en silencio entre el gentío, alcanzar el campamento y escapar, huir de Caná, y lo más lejos posible. Pero cuando se disponían a salir de la casa, Juan Zebedeo reparó en un maldito detalle: la barba, parties, nuevas carreras, más agitación, y el paciente hijo del hombre fue afeitado a toda prisa por el rogé. Me quedé de piedra. El auxiliador paseó una lucerna a corta distancia del rostro de Jesús y aceptó el rasurado, medio satisfecho. No había tiempo que perder. Nunca vi al maestro sin barba, parecía otro. En el mentón lucía un hoyuelo, y a eso de las 3 de la madrugada conseguimos huir. Cruzamos entre el gentío sin tropiezo. Sitio envuelto en una manta seguía gimoteando. Al alcanzar el campamento y descubrir al rabí, Andrés casi se desmaya. Retiraron el disfraz y el simulacro de embarazo, y el Galileo saltó a nuestro reda. Quesil se hizo con las riendas y preguntó: «¿A dónde?». El rabí replicó desde el interior: «Al sur». Nunca Ab y Sab, los jumentos, tuvieron un pasajero tan ilustre. Huimos hacia ninguna parte. El muerto de Naín. Cuando habíamos recorrido unos 5 kilómetros, no lejos de Nazaret, el grupo se detuvo. Nadie nos seguía. Hubiera sido difícil localizarnos. De Caná partían al menos 3 o 4 caminos. El rabí descendió del reda y aconsejó que descansáramos. Destino, ni idea. No dijo nada al respecto. Al alba del viernes 27 de febrero, año 28, reanudamos la marcha hacia el sur, siempre hacia el sur. Dejamos atrás Daburilla y las 4 lagunas que se abrían azules y silenciosas al pie del Tabor. La montaña quedó a nuestra izquierda, dormía negra y plácidamente cuando la rebasamos, y a eso de la tercia, 9 de la mañana, avistamos la pequeña población de Daberat. Era nuestro destino. Jesús en cabeza pasó de largo. 1 kilómetro más allá, el Galileo torció a la izquierda y se aventuró en un senderillo amarillo y humilde. Era evidente que conocía el terreno. Estábamos a 208 metros de altitud. A partir de allí empezamos a subir. A los pocos minutos se hizo visible la muralla de una ciudad llamada Naín. Era una población notable, asomada a la llanura de Estrelón. Los constructores habían elegido la falda norte del monte Givat Ha-More, el pequeño Hermón, para levantar la ciudad. Una espléndida fuente daba vida al lugar. Naín se parapetaba detrás de unas murallas de piedras y adobe de 6 metros de altura y a 300 de la cima del referido Givat. El faraón Tutmosis III, 1483-1450 a.C., la mencionó en sus anales victoriosos. Y avanzamos confiados. ¿Era Naín el objetivo del maestro? Pero de pronto observamos otro grupo. Salía por una de las puertas de la ciudad. Se dirigía hacia nosotros. Jesús se detuvo, yo me uní a los que marchaban en cabeza. Uno de los gemelos de Alfeo sujetó a Sal. Pronto descubrimos que se trataba de un cortejo fúnebre. Oímos música. En efecto, por delante, con paso cansino, caminaba media docena de flautistas. Detrás bailaban con desgana 4 danzantes, todos de blanco, señal de luto en aquellas tierras. Y algo más atrás, un grupo de fariseos con sus largas túnicas negras, los tirabuzones juntos a las sienes, medias oscuras, unos ridículos gorros cónicos trabajados en terciopelo e igualmente negros, y las caras blanqueadas con harina. Las barbas eran exageradas. Inmediatamente detrás de los paras o santos separados, como llamaban a los fariseos, apareció el ataúd. Lo portaban 8 hombres. Caminaban con las cabezas bajas. Era un féretro enorme, podía medir 2,5 metros. Los íntimos cuchicheaban entre ellos. ¿Quién era el muerto? A continuación vimos a las plañideras, 7 ancianas que lloraban al compás y sin lágrimas.
puro teatro, y detrás los familiares y amigos, por último el pueblo, más de 500 hombres, solo hombres, y la mayoría de blanco. Algunos perros ladraban en las orillas del camino. Bartolomé no supo contenerse y preguntó a alguien de la comitiva por la identidad del difunto. 2 hombres se detuvieron. Sal se puso a ladrar a los otros perros y Judas Alfeo se lo llevó hasta el carro amarrándolo. Se trata de Jonás, explicaron los hombres, hijo único de Barea, una viuda notable y adinerada, hija de Yehuel, solo tenía 15 años. La familia y la gente de Naín conducían los restos de Jonás al cementerio próximo situado a medio kilómetro, y en ello estaban conversando cuando uno de los individuos reparó en el maestro, lo señaló con el dedo y dijo: «Yo te conozco, tú eres el carpintero de Nahum». Jesús asintió sonriente. ¿Cómo pudo reconocerlo sin la barba? Y sin esperar respuesta por parte del rabí, los hombres dieron media vuelta y se alejaron hacia el cortejo a la carrera. Lo alcanzaron y hablaron con el grupo de mujeres. Todos volvieron las cabezas y nos miraron. Instantes después, 3 hebreas y los 2 hombres caminaron hacia los 12. El que había identificado al maestro lo señaló de nuevo y una de las mujeres, sin mediar palabra, se arrodilló a los pies del rabí. Algunos discípulos retrocedieron alarmados. El celota se llevó la mano izquierda a la empuñadura del gladius. La mujer entonces empezó a suplicar y a solicitar que el Galileo devolviera la vida a su único hijo. Jesús se inclinó y la obligó a levantarse y acarició los cabellos de la viuda. Eran blancos y largos, tenía los ojos de color violeta. ¡Qué belleza! Era Barea sin duda. El cortejo se detuvo y los músicos dejaron de tocar. Las plañideras no sabían qué hacer. Todo el mundo murmuraba confuso. ¿Qué sucedía? Barea, con gran decisión, con los ojos arrasados por las lágrimas, hizo presa en la manga derecha del Hijo del Hombre y lo arrastró literalmente. Segundo después arrancaba el perplejo grupo de los íntimos. Yo me fui tras ellos. Sal ladraba furioso junto al reda. ¿Qué le pasaba al perro? El maestro y la viuda llegaron junto al féretro y la mujer ordenó que lo depositaran en tierra. Los portadores dudaron. Los fariseos se aproximaron y preguntaron qué ocurría. Alguien los puso en antecedentes. Es Jesús, el constructor de barcos de Nahum, convirtió el agua en vino en la boda de Caná. Los santos y separados rieron y se mofaron. Los discípulos de Jesús se movieron incómodos. Juan Zebedeo se enfrentó a los funerarios fariseos y a voz en grito proclamó: «Yo estaba allí, malditos ignorantes, lo vi con estos ojos, estúpidos malparidos». El maestro se interpuso y solicitó calma, pero la viuda era decidida y repitió la orden: «Al suelo». Los hombres terminaron por obedecer y depositaron el largo ataúd en la tierra del camino. «Abridlo». Los hombres miraron a los fariseos. ¿Qué hacían? ¿Obedecían la orden de Barea? Los santos y separados protestaron. La ley de Moisés prohibía la apertura de un féretro cuando éste era trasladado al cementerio. «Abridlo», gritó la viuda por segunda vez, y los hombres procedieron a destapar el cajón de madera. Los fariseos se apartaron. Eran tan ridículos que consideraban que la sombra de un cadáver podía ensuciarlos. La tapa fue retirada y Barea mostró a su hijo. Felipe y yo tuvimos el mismo pensamiento y nos aproximamos al féretro. El difunto era altísimo, casi 2 metros, aparecía envuelto en una sábana violeta. La mujer retiró el lienzo y no pudo contener las lágrimas. Sal seguía ladrando. Se trataba de un muchacho joven, tenía los ojos abiertos como espantados y las pupilas fijas y elevadas. Presentaba una acusada palidez y los dientes apretados. «Qué raro», me dije. Barea, la madre, se arrojó de nuevo a los pies del maestro y solicitó clemencia. «Rabí, devuélvemelo, tú puedes hacerlo». Discípulos, fariseos y comitiva estaban desconcertados y mudos, nadie respiraba. Jesús no respondió. Se acercó al cadáver y fue a buscar el pulso. Acarició la muñeca derecha de Jonás y aguardó unos segundos. A continuación miró a los suyos y movió la cabeza negativamente. No entendí. Retornó junto a la mujer, la alzó nuevamente y le susurró con delicadeza: «No llores, tu hijo no está muerto». La viuda le miró con extrañeza. ¿Cómo podía decir algo así? Y el llanto se hizo más intenso.
No llores, insistió el Galileo, tu hijo solo está dormido. Pero Barea, creo, no escuchó y se abrazó al rabí gimiendo y suplicando, devuélvemelo por favor, Señor. Los fariseos estallaron, se acercaron al féretro con precaución vigilando la posición del sol para que la sombra del ataúd no los rozase y acusaron al maestro de impuro y violador de la santa ley oral. Los capítulos Kelim y Ojalot de la referida ley oral, posteriormente Misná, establecían con claridad que el cadáver de un hombre es llamado padre de los padres de la impureza. Nadie debía tocarlo. Si un hombre toca un cadáver, rezaba la ley, contrae impurezas por 7 días, y si otro hombre toca a éste, permanece impuro hasta ponerse el sol. La absurda y alambicada ley judía se extendía a lo largo de 48 capítulos con cientos de disposiciones sobre la pureza ritual, a cual más absurda. Otros hicieron causa común con los fariseos e increparon igualmente al rabí. Los 12 rodearon al Galileo e intentaron protegerlo. Las manos aparecían aferradas a los gladios. Sal estaba como loco. Me di cuenta después, en aquel momento peligró la vida de Jesús de Nazaret. Aquellos fanáticos pudieron golpearlo, detenerlo o algo peor. Al tocar el cadáver, el rabí estaba infringiendo la ley de los padres. Fue en esos momentos de confusión cuando Felipe, audaz, se deslizó entre los allí congregados y se aproximó al ataúd y repitió el gesto del maestro. Buscó el pulso, pero en el cuello de Jonás. Según confesó después, era rápido y uniforme, estaba vivo, y lo vi colocar los dedos índices a corta distancia de los ojos del muchacho, e hizo un gesto brusco como si pretendiera clavarlos en las pupilas. El muerto, sin embargo, no reaccionó, no parpadeó. Después alzó el brazo izquierdo de Jonás hasta posicionarlo en un ángulo de 45 grados respecto al eje del cadáver y soltó la mano. Asombroso, el brazo siguió en la misma posición. Sí, el muerto estaba vivo. Felipe entonces negó con la cabeza. Estábamos ante un caso de catalepsia. Según Santa Claus, un estado nervioso caracterizado por la pérdida de contractilidad voluntaria, así como de la sensibilidad. Los músculos entran en un proceso de resistencia nula, flexibilidad cero. En otras palabras, los miembros mantienen una posición rígida. Si no se actúa con cuidado, como sucedió en Naín, el sujeto puede darse por muerto. El maestro alzó los brazos y pidió calma. Poco a poco se hizo el silencio. Sal fue el único que no obedeció. Lo supe después, el noble animal intuyó el peligro. Jesús se volvió hacia el ataúd y tomó la mano izquierda del supuesto cadáver, entonces gritó, «¡Despierta!». El silencio fue espeso, solo lo rompía Sal junto al carro, nadie respiraba y el rabí repitió, «¡Despierta!». Me puse de puntillas y quedé perplejo. Jonás entonces parpadeó, movió la cabeza y Jesús con suavidad le ordenó, «¡Levántate!». Y Jonás, despacio, sin soltar la mano del rabí, fue a sentarse en el féretro. Barea, la madre, cayó desmayada. Fue instantáneo. Del silencio y la sorpresa se pasó al pánico. La gente huyó aterrorizada, atropellándose los unos a los otros. Caían, se pisaban, aullaban, lloraban, gritaban. Sal ladraba con más fuerza. Los otros perros también huyeron a la carrera. ¡Qué desastre! Los fariseos fueron igualmente arrollados y pisoteados. Uno quedó medio desnudo. Tenía el taparrabo de color fuego, como sitio. Las plañideras lloraban, pero de verdad. Los espías también lloraban, las piedras lloraban. Algunos caían de rodillas, adoraban al Galileo o solicitaban perdón por sus pecados. La mayoría se alejó hacia las murallas. Los flautistas corrían como galgos. Otros, los menos, se aproximaron al maestro y agradecieron el milagro. Uno incluso sacó una bolsa con monedas e hizo ademán de entregársela. Jesús la rechazó con una sonrisa y un decidido y negativo movimiento de cabeza. Tomás dio un paso adelante e intentó hacerse con los dineros, pero Andrés, el jefe, lo retuvo y lo amonestó. Jonás no habló con nadie, saltó fuera del féretro, cargó a la madre desmayada y se encaminó silencioso hacia Naín. Fue extraño, ni siquiera dio las gracias al Galileo. Familiares y amigos se fueron tras ellos. Los íntimos de Jesús flotaban. Fue el éxtasis. Solo Felipe repetía, no estaba muerto. Hacia la sexta, mediodía, el maestro reemprendió la marcha hacia el noreste. Los discípulos de Yehohanan y los confidentes hablaban y hablaban, comentando el prodigio. Estaban maravillados. ¿Quién es este hombre?, se decían, capaz de resucitar a los muertos.
Por el camino Jesús se esforzó en hacerles comprender que no hubo milagro. Todo se debió a una serie de lamentables circunstancias. La mayoría no aceptó la versión del Hijo del Hombre. Aseguraban que el rabí era tan humilde que le costaba asumir el mérito de un portento. Juan Zebedeo y Mateo Leví, sin embargo, terminaron por dudar y, de hecho, no incluyeron el suceso de Naín en sus respectivos evangelios. Fue Lucas quien se fió de sus informantes y volvió a meter la pata. Pedro sí estaba convencido de la resurrección de Jonás y así se lo transmitió a Pablito y este a su vez al crédulo Lucas, el médico de Antioquía. Al regresar a la playa del Hombre Rojo, repasé el texto lucano 7,11-18 y quedé asombrado. Dice así: y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores, y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Falso, la muchedumbre no pasaba de 50 personas. Jesús no se dirigía a Naín, iba de paso. Tampoco es cierto que el maestro actuara por compasión. En realidad fue arrastrado por la viuda. Jesús verificó que Jonás estaba vivo y así lo hizo también Felipe. El muerto no habló con nadie y el maestro intentó convencer a los suyos de que aquello no fue un milagro, sí un texto lamentable. Lección de Bartolomé. Cubrimos los 6 kilómetros entre Naín y Endor, o Endor, en poco más de una hora. Hacia la octava, 2 de la tarde, acampamos en las afueras. Endor era una aldea mísera, puro ladrillo encalado, moscas enormes y cojoneras y niños desnudos, decenas de niños correteando sobre escombros y basuras. Más allá, rebaños de ovejas y trigales infinitos. Al noreste, a 3 kilómetros, se divisaba el Tabor, un monte de 575 metros de altitud. Los cristianos equivocadamente lo llamaban la montaña de la Transfiguración. Como tendré oportunidad de narrar, el portentoso suceso tuvo lugar más al norte, en la montaña sagrada del Hermón. Esa noche, más relajados, tras la cena en la habitual tertulia con el maestro, Bartolomé, el oso de Caná, uno de los discípulos más cultos y preparados, ofreció una lección magistral sobre el porqué de los ataúdes. Yo desde la cocina escuché perplejo. Bartolomé sabía de todo. Empezó asegurando que el uso de los féretros no era lo que creíamos. Fueron los babilonios y los sumerios, hacía más de 2000 años, los que empezaron a sepultar a los muertos en sacos de juncos trenzados. ¿Sabéis por qué?, preguntó Bartolomé. Todos negaron con la cabeza, el maestro también, para que el difunto no pudiera regresar. Rieron la supuesta gracia del oso, pero Bartolomé hablaba en serio. Ha sido el temor, prosiguió el discípulo, lo que llevó al invento de los sacos de juncos y después al ataúd. La cuestión, como digo, es que el fallecido no pudiera volver a la vida. Y explicó también por qué algunos pueblos del norte, a los que consideraban bárbaros, amputaban los pies de los muertos. De esa forma, argumentó, no podían regresar a sus casas. Jesús disfrutaba de lo lindo. Es por ello, por miedo, continuó el oso, por lo que se entierra lejos de los pueblos y ciudades, para evitar que regresen. Algunos incluso dan vueltas y vueltas con el féretro con el fin de despistar al muerto. Bartolomé guardó un estudiado y breve silencio y terminó preguntando: ¿sabéis por qué la gente se cubre la cabeza en un duelo? Nadie sabía por qué. Para que el difunto no reconozca al vivo, para que no le pueda ocasionar daño. ¿Y sabéis por qué la gente se viste de blanco cuando alguien fallece? Como ya dije, en Oriente el luto consistía en vestir de blanco. Ni idea. Para engañar al espíritu del muerto, remató Bartolomé muy serio.
Los espíritus son blancos, como la leche. Si te pintas o te vistes de ese color, ellos pasan de largo. Tomás el incrédulo no pudo contener la risa, y Pedro lo amonestó, lo llamó borrico, pero el oso no había terminado. ¿Y sabéis por qué se clavetea el ataúd y por qué se cierran las tumbas con gruesas ruedas de molino? Esperamos la explicación expectantes, para que el muerto no escape. Cuantos más clavos, más seguros. Pedro desvió la conversación e interrogó al Galileo. Señor, ¿qué opinas? ¿Estos espíritus que atacan son los demonios o los ángeles buenos? En aquel tiempo los judíos, sobre todo desde el destierro a Babilonia, creían firmemente en los espíritus. Los había buenos y malos. Los primeros, decían, estaban supeditados a Yahvé, eran sus mensajeros. Se disfrazaban en el viento, en la lluvia o en el fuego. Así rezaba el libro de los Salmos 194,4. Para los judíos, los ángeles controlaban las 70 naciones del mundo. Israel se hallaba bajo el amparo de Gabriel y Miguel. Todos los seres humanos disponían de un ángel guardián. Algunos incluso tenían 2 y 3. Los manserrín o bastardos, los esclavos y los Ares, la basura del pueblo, no disfrutaban de ángel guardián. En cuanto a los diablos o espíritus malignos, las leyendas y disposiciones podrían llenar una biblioteca. Estaban en todas partes, en especial en las ruinas y bajo los puentes. Los había masculinos y femeninos. Los peores eran los segundos. Llegaban en la noche, paralizaban al ser humano y lo violaban o lo mataban. Los gemelos en ese sentido eran tremendamente supersticiosos. A la hora de dormir colgaban sendos cascabeles en sus cuellos. De esa forma, decían, espantaban a los espíritus inmundos. El maestro miró a la concurrencia y fue rotundo. Ningún espíritu es maligno. Ningún espíritu está capacitado para hacer daño o entrar en vuestros cuerpos. Pedro y Juan Zebedeo se mostraron en desacuerdo, pero el rabí prosiguió. Eso fue antes. Ahora, desde el Hermón, desde que recuperé la divinidad, yo soy el príncipe de este mundo. Ellos no pueden nada, no entendieron gran cosa. Yo sí, yo estuve en la montaña sagrada. Amplia información en Hermón, Caballo de Troya 6, nota del autor. E intervino Tomás con una pregunta interesante. Rabí, ¿es posible regresar a este mundo tras la muerte? No, Tomás. Pero segundos después el Galileo hizo una pequeña gran rectificación. Salvo excepciones. Explícate, solicitó el Visco. Si eres autorizado, sí puedes presentarte a los tuyos, pero será una visita breve. Tomás era tosudo y volvió a interrogar al Galileo. No entiendo, ¿por qué nadie regresa? ¿De qué serviría? Replicó Jesús, que devuelvas a la mar un pez muerto. Y el maestro se extendió brevemente sobre el lugar que nos aguarda tras la muerte. Una casa, así la definió, en la que disfrutaremos de un nuevo cuerpo físico. Insistió en lo de físico, ni material ni espiritual. Lo habíamos hablado en el Hermón. Yo definí esa casa como Mundos Mat. Yo conozco un amigo, terció Juan Zebedeo, que vio a su padre muerto. Y narró una historia asombrosa. El amigo vio en sueños a su padre y le dijo que no llorase. Él estaba bien. El padre muerto, según el Zebedeo, presentaba un aspecto muy joven y parecía feliz. Irradiaba una luz blanca. Jesús fue asintiendo con la cabeza y dio a entender que el sueño había sido mucho más que un simple sueño. Sinceramente, no le creí. Soy de los que opinan que una vez muerto alguien apaga la luz y se terminó. La tertulia se animó cuando Yu aseguró que él había oído historias parecidas entre sus amigos y parientes en China. Todos, afirmó, decían estar bien y felices. Nadie parecía querer regresar a la carne. Tomás siguió R que R. Tampoco creía en nada, y se armó otra agria disputa. El Galileo hizo bien al cortar la encendida polémica. Nos deseó paz y sugirió que descansáramos. Mañana, dijo, seguiremos haciendo la voluntad de Abba. Tenía razón, aquella fue una jornada intensa. Cambié impresiones con el chino y conecté con Santa Claus. Todo en orden en la cuna. Al día siguiente aguardaban nuevas sorpresas.